Ahora he descubierto una cosa terrible. No se lo digas a nadie. Yo no he nacido todavía. El otro día observaba atentamente mi pasado. Estaba sentado en la poltrona de mi abuelo y ninguna de las horas muertas me pertenecían, porque no era yo el que las había vivido, ni las horas de amor, ni las horas de odio, ni las horas de inspiración. Había 1000 Federicos tendidos para siempre en el desván del tiempo, en el almacén del porvenir. Contemplé a otros 1000 Federicos, García Lorca, mi planchavito, esperando aunque lo llenasen de gas para volar sin dirección. Es un honor para mí, siempre digo, es un momento muy largo, porque no era lo mismo, era una pasión que la hacía muy fuerte, es la verdad. Soy un investigador obsesivo y Lorca era tan genial que investigar una vida así fue de lo más grande, ¿no? Y claro, la investigación a mí me ha llenado, la búsqueda de datos, la búsqueda de documentación, el encuentro con miles de personas, porque yo, gracias a mis investigaciones, he conocido literalmente a miles de personas. No digo a nivel profundo, pero a través de Lorca, que es este club internacional lorquiano, como yo lo llamo, pues yo he conocido a miles de personas y eso te enriquece, ¿no? Pero enormemente. Y miles de gracias por su amabilidad. No olvidaré nunca mi encuentro con usted. Nunca. Ha sido fantástico. Yo no me puedo separar como ser humano de lo que yo he escrito, de lo que yo he investigado. Queridísima familia, en unos días dejaré Argentina y embarcaré hacia España. Ya tengo el pasaje para estar con vosotros. Me voy contento por veros, pero triste de abandonar estas grandes ciudades donde he tenido una verdadera apoteosis que nunca olvidaré y donde tengo mi porvenir económico, pues aquí puedo ganar el dinero que jamás ganaré en Madrid. Lo de Argentina y Uruguay ha sido un éxito enorme. Fui al desfile del Carnaval de Montevideo y me tuve que ir a casa porque la gente me aplaudía en las calles. ¡Ahí va Lorca!, gritaban. Por mucho que diga, nunca os podréis imaginar. El Lorca que vuelve a España después del viaje a Cuba y a Estados Unidos es un Lorca que ha conocido la vanguardia y que ha encontrado un camino vanguardista para generar su propia crisis. Distinto es el Lorca que vuelve después de haber ido a Argentina en 1933 para disfrutar del éxito arrollador de su teatro, de Bodas de Sangre y de otros espectáculos. Es la primera vez que gana dinero, es la primera vez que se siente independiente. En esos últimos años está muy ocupado y preocupado por el teatro. Lo dice en varias entrevistas y en las cartas que está ocupando un lugar central el teatro del futuro. De Lorca, a nivel escénico, me interesan las palabras. Es un
caso de representación artística del mundo y de la existencia y de lo vivo espectacular. Él consigue dotar de vida a las palabras y eso es lo que un actor necesita en escena, palabras vivas. Entonces Lorca es todo un lujo. Tiene una fuerza extraordinaria, una fuerza poética, cosa que es muy difícil. Y tiene eso que él intentó definir y que de sí mismo no lo dijo nunca, pero que es verdad, duende. Eso es muy difícil de conseguir. Y como dicen los antiguos actores y actrices, pasa batería. Siempre comunica, siempre dice cosas. El gran éxito de masas en el momento, en el Madrid de esa época, en todo el mundo, pero Madrid era una ciudad muy bullente en los años 30 y más en esa época, era el teatro. Es decir, en los grandes estrenos de teatro se congregaban todas las personalidades de los políticos, desde las figuras del gobierno a toda la gente de la cultura, de la prensa, de la literatura. Entonces son los grandes eventos sociales, sociopolíticos y culturales del momento del Madrid. Y Federico es el absoluto rey de ese momento en Madrid. Estamos hablando del año 34 y a Federico le pagan adelantos de 5 y de 10.000 pesetas de la época, que era un fortunón para poder representar sus obras más un porcentaje de taquilla. Recordemos que en el 33 Lorca era un señor de 35 años que no había ganado dinero en su vida ni tenía un trabajo fijo, ¿no? Y en ese momento descubre la independencia y creo que eso le afecta para bien. Se siente mucho más libre, más valiente a la hora de emprender su trabajo literario en el teatro, a la hora de asumir sus compromisos sociales y a la hora también de asumir la homosexualidad con más libertad. Federico García Lorca y Juan Ramírez de Luca se conocen en el otoño del 34. Federico acababa de llegar casi de Argentina, de América, y Juan Ramírez de Luca era un recién llegado a Madrid que iba a hacer unas oposiciones para un puesto del Estado, que era lo que le exigía a su padre y su familia y demás, pero en el fondo el mundo que a él le seducía era el mundo de la cultura, del teatro. Lo cierto es que esa relación va creciendo desde el 34 hasta prácticamente el momento en el que muere Federico García Lorca. Y cuando tú lees las dedicatorias de Federico a Juan Ramírez de Luca, los dibujos que le hace, el poema del romance del Rubio Aldacetel, que es un romance inédito hasta ese momento, y la carta, tú eres consciente de que no es una historia más. Bueno, yo pienso que su relación, según he leído, fue bastante abierta. Lo que pasa que fue truncada por lo peor, por una guerra civil, ¿no? Y la muerte. Pero a mí lo que más me sorprendió es el secretismo, ¿no? Guardar ese secreto de ese amor tan bonito durante tantísimos años. Ese Juan Ramírez de Luca callándose durante tantísimos años. Qué dolor, qué vergüenza, qué miedo tendría él, que no quería contarlo, que quería que solo fuera suyo. Todas las fuentes apuntan a que efectivamente Federico García Lorca tenía intención de viajar a México acompañado de Juan Ramírez de Luca, y hay quien dice incluso que los pasajes estaban sacados y que esos pasajes se cambian porque hay que esperar al momento en que Juan Ramírez de Luca tenga el permiso para poder viajar con Federico. Él tiene los ojos puestos en México desde bastante temprano. Sabe que en México va a estar en casa, porque ya ha dicho: mamá, si yo me pierdo, que me busquéis en Andalucía o en Cuba. Habría añadido: mamá, si yo me pierdo, que me busquéis en Andalucía, en Cuba o en México. No me cabe la menor duda. Queridísimos padres, Margarita Xirgu ha suspendido su gira por Italia debido a la guerra en Etiopía. Yo, en cambio,
Me iré de Barcelona dentro de 3 o 4 días para estar con vosotros. Y después viajaré a Valencia para el estreno de Bodas de Sangre, que ya estamos ensayando. A finales de enero, la Xirgu se marchará a México. Me encantaría reunirme allí con ella para conocer por fin ese país. El plan era ir a México y bueno, pues todo hubiera cambiado. De hecho, seguramente el primer homenaje que se le hizo fue en México, en el Palacio de Bellas Artes, que es donde estaba Margarita Xirgu interpretando varias de las obras. Hay muchos autores que de una u otra forma se tuvieron que exiliar. Los a Argentina, otros a México, a donde Federico García Lorca nunca llegó, pero es muy probable que hubiese querido llegar y además hubiese tenido un encaje impresionante por la idiosincrasia y por lo que México significaba en aquel entonces. La Ciudad de México creo que era como, no sé, 2 millones de habitantes, ahora son 30. Muy diferente a lo que es hoy. Yo creo que Lorca hubiera seguido publicando poesía, pero su gran pasión era el teatro. Y yo creo que él hubiera hecho algo parecido a la barraca, ¿no? Hubiera llevado el teatro al campo, a la provincia mexicana. Yo creo que a él le hubiera encantado. Yo cuando la primera vez que fui a España, llegué y dije, pues es igual que México, pero como la mamá de México. Y es que pues ese es el vínculo que tenemos los mexicanos con los españoles. Y siempre los artistas, los poetas, como era él, creo que miran hacia acá, hacia esta parte que conquistaron, que vinieron, que descubrieron, que se mezclaron con nosotros. Yo creo que él le hubiera ido muy bien en México, yo creo que él tenía mucho éxito con todas las obras de teatro. Bueno, yo creo que hubiera encontrado a los amigos aquí, estaban muchos, Cernuda, Emilio Prado. Había muchos escritores de esa época, muchos. Hubiera sido gigantesco Federico en México, lo hubieran adorado, porque además los mexicanos tienen una cualidad realmente encomiable, ¿no? Y maravillosa, que es que admiran de verdad. Además es que Federico, digamos, en el romancero popular, Federico está presente, muy presente. Federico es un poeta realmente totémico. Yo creo que es de los poetas más leídos. Su obra puede ser de las más conocidas y además de las más respetadas y además de las más populares, ¿no? Romance de la luna, luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. México fue un país que acogió al exilio español porque fue el país que de manera más desinteresada ayudó a la República cuando la estaban abandonando todas las democracias europeas por sus intereses estatales o por miedo al nazismo y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. El general Lázaro Cárdenas fue muy generoso con los españoles y por eso buena parte del exilio español fue a México y allí se reconstruyó la cultura española. Se calcula hoy en día que más o menos 25.000 españoles llegaron en los primeros 2 años de la posguerra a México.
El más famoso de los barcos es el Sinaya. Yo creo que tenía como 2.500 personas a bordo. Había de todo. Había así un fuerte contingente de intelectuales, escritores, artistas, pintores, pero no todos eran intelectuales. México abrió las puertas también a campesinos, a médicos, a científicos, a empresarios, ¿por qué no? Había de todo. Desembarca en Veracruz, que era el puerto por antonomasia del país, y ahí son acogidos por autoridades mexicanas y por el pueblo en Andas. Realmente fue una acogida apoteósica. Hay fotos de la llegada del Sinaya y recuerdos y testimonios de la llegada del Sinaya, como el pueblo mexicano, como el pueblo veracruzano los acoge. Mi nombre es Fernando Rodríguez Miaja. Nací en Oviedo el 11 de agosto de 1917. Salí de España, del puerto de Alicante, en avión, con mi tío, el general Miaja, el 29 de marzo de 1939, 2 días antes de que el caudillo, nunca le digo su nombre, declarara terminada la guerra. Llegué a México, al puerto de Veracruz. Primero estuvimos con la familia, toda la familia, 15 días en La Habana. Y llegamos a México el 24 de mayo del mismo año del 39, unos días antes de que llegara el primer barco con los exiliados. Por supuesto, el país que yo encontré seguramente es muy diferente al tuyo. Yo decidí ser mexicana porque el exilio ya estaba un poco disperso dentro de este país y yo había estado como muy cansada de ser exiliada, primero en Moscú, luego en Yugoslavia, luego en Checoslovaquia. Siempre era como la rara, ¿no? Tenía los ojos más negros, el pelo más negro y tal. Entonces llegar a México y decir, caray, aquí puedo ser mexicana, me resultó un alivio, lo cual hice al llegar a la UNAM, ¿sí? Pero yo conocí México y España casi al mismo tiempo, porque a pesar de que no había relaciones, por primera vez conocí a españoles que me hablaban de España, y yo siempre digo de broma que al mismo tiempo que bailaba pasodobles con los churumbeles de España, ¿ves?, aprendí el rock and roll, que era la música de mi época, con Elvis Presley, ¿no? Entonces, yo encontré un país que a mí me encantó. Pues teníamos la esperanza de que esto era para unos días, ¿no? Unas semanas, cuando mucho unos meses. Pero poco a poco, pues, me han preguntado a veces, ¿cuándo se dieron ustedes cuenta de que ya no volvían a España? Digo, bueno, eso no ocurre así en 10 minutos, ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta, pero especialmente cuando España fue ya recibida en la Sociedad de las Naciones, entonces, pues ya nos dimos cuenta de que esto ya para nosotros se había acabado. El México de los años 30 y 40 era un México bastante pobre. Una de las primeras sorpresas era llegar a ver niños descalzos y niños bastante desarrapados por las calles de México. La pobreza llamó rápidamente la atención. Eso fue una sensación de desconcierto y de dolor para los españoles. Desconcierto también los olores en los mercados mexicanos, las frutas tropicales con sus aromas tan extraños, el olor de la tortilla, ese pan de maíz que se usa esencialmente para acompañar las comidas. De las historias de la guerra que hemos hablado tú y yo y que he hablado con mucha gente, a mí lo que más me conmueve son las historias de los niños. Aquí los niños de Morelia, es una historia bastante triste la de esos niños,
porque pierden a sus familias, que las familias pues no tenían otro remedio porque había bombardeos, porque no había comida, porque no había... Pero a mí, yo que he tenido hijos, no me explico en qué situación tú puedes pensar que un hijo está mejor lejos de ti. No lo entiendo. Entonces sí es muy dramático. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que fue una tragedia espantosa. Por eso dije antes que nosotros fuimos unos privilegiados. Una primera medida que se tomó en 1937 fue la de evacuar a un poco menos de 500 niños para que pudieran venir a México a escapar de los bombardeos y de la violencia de la guerra. Esos niños llegaron a mediados del 37 a México, a la ciudad de Morelia, por eso se les conoce como los niños de Morelia, donde el gobierno mexicano instrumentó una escuela México-España para recibirlos un poco como un albergue escuela. En Morelia estuve 6 años, 6 meses. Del 10 de junio de 1937 al 31 de diciembre de 1943 estuve en Morelia. De viaje, pues yo me acuerdo muy poco. Veía las barcas que hay a los lados, esas barcazas salvavidas que estaban llenas de víveres, que por cierto los más grandecitos se metían para expulcar y sacaban las latas de leche condensada para tomársela, ¿no? El trayecto fue aproximadamente de 15 días de España a México. Y en México nos subieron a un ferrocarril y nos trajeron al Distrito Federal. Del Distrito Federal a Morelia. Cumplí 5 años en el barco, porque yo cumplo años el 4 de junio. Y en esa época estábamos arriba del barco, porque a Veracruz llegamos el 7 de junio de ese año, del 37. Lo triste es que llegaron a Morelia y pues es una ciudad de provincia y todavía durante el gobierno de Lázaro Cárdenas pues fueron tratados muy bien, habían viajado con maestras y con profesores y tenían su propia escuela ahí, fueron bien atendidos. El problema fue con el cambio de gobierno en el año 40, ya el siguiente gobierno de la República ya lo vio como un proyecto muy personal de Lázaro Cárdenas. Entonces pues dejaron de financiarlo y estos niños quedaron más o menos abandonados. Era una escuela del gobierno, pero militarizada. Ahí hacían fusiles, pero de madera. De madera, todo era con fusiles y tambores y cornetas y demás. En la noche tocaban silencio, entonces apagaban todas las luces y en la mañana tempranito la diana, híjole, que está oscuro y se tiene uno que levantar al chorro de agua ese horroroso. A mí me tocó la mala suerte de que como yo estaba en el kinder, entonces me tocó este lugar y aquí atrás, justamente a mis espaldas, le tocaba a mi hermana Balbina, la mayor, estar atrás de mí. Entonces Balbina me decía, Pacuqui, le digo, ¿qué pasó, Balbina? ¿No te sobra un poco de pan? Y realmente no me sobraba, me faltaba. Porque siempre tenía uno hambre. Pero a mí me daba mucha pena y sí cortaba un pedazo y se lo pasaba, toma. Ah, gracias. Ella tenía más hambre que yo. Hubo una incomunicación durante 40 años entre México y España, la España de Franco, que impidió que, digamos, estos niños se volvieran a ver a sus padres. Y la gran mayoría de ellos pues crecieron como pudieron en México con una relación con sus padres muy complicada, muy complicada. El contraste luego ver a la madre, yo nunca me imaginé a mi mamá así, era regordeta. Y luego la quise tanto que, híjole, cómo sufrí yo cuando se murió. Porque realmente, pues es que 11 años en una época vital de los 5 años a los 16, esos 11 años yo creo que son vitales para un ser humano, para el convivio con la madre, si tiene la suerte uno de tenerla. A mí me gustaría más haberme quedado en España,
A mí en lo personal pues, es que como todos, ¿no? Yo creo que cada quien pues quisiera pues estar en el lugar donde naces. Muy bien, queridos. El tema que vamos a tratar hoy es Federico García Lorca. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Lorca? ¿Conoce a Lorca? Fue un poeta dramaturgo español que nació en 1898. Al principio empezó estudiando música, piano, y lo conocían más por ser músico que por escribir, hasta que empezó a estudiar teatro y empezó a escribir poesía. ¿Y conoces alguna obra de teatro de Lorca? No. Por ejemplo, obras muy dramáticas como Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, u obras más cómicas, más juguetonas, como por ejemplo El amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín, o El maleficio de la mariposa. En El amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín, a la mitad en el intermedio, aparecen dos duendes y se están preguntando si el público debería ver lo que está pasando aquí atrás, o sea, el cambio de escenario, ¿no? Si había que abrir el telón para romper esta ilusión que hay entre la cuarta pared invisible y el público, para ver si lo que pasa aquí adentro lo debería conocer el público. ¿Cómo ven? ¿Alguien más conoce el teatro de Lorca? O, por ejemplo, de su poesía. ¿Alguien conoce su poesía? Yo conozco Romancero Gitano y me gusta mucho el romance. No me acuerdo del nombre, pero es el de Verde que te quiero verde. El Colegio Madrid es un colegio fundado por el exilio republicano español en el año 1941. Se fundó gracias al apoyo incondicional y maravilloso del gobierno mexicano. Fueron inicios de mucha ilusión, ¿no? O sea, podríamos decir que tanto el terreno, el espacio donde se fundó la escuela era pues, muy grato, era muy bonito, eran grandes jardines. Y los niños, bueno, pues la verdad es que tanto ellos como sus familias estaban convencidos de que estaban en un proyecto transicional. La idea era que aquello duraría poco y que volverían a España pues, eventualmente, por eso querían conservar la educación en la que creían, era el proyecto de la Escuela Libre de Enseñanza. Lorca es el poeta probablemente más emblemático en el Colegio Madrid, junto con Antonio Machado. Desde los niños más pequeños, desde la primaria hasta el bachillerato, pues hay un referente continuo en lo que es la clase de las enseñanzas de lengua y de literatura, e inclusive no solamente se queda en las aulas, ¿no? O sea, se lleva al teatro, se lleva a diferentes espacios. Tenemos inclusive un jardín, un espacio pues, diseñado para recordar al poeta en lo que es un pequeñito rincón que pensamos que pudiera ser una referencia de Andalucía y una referencia que seguramente a él le hubiera gustado. Les cuento un par de anécdotas. A Lorca lo conocemos en México porque otro de los grandes escritores de ese momento, Pedro Garfias, trajo a México un ejemplar de Poeta en Nueva York. Y hay otro. 50 años después de la muerte de Federico García Lorca, en 1986, los derechos de autor se convertían en un dominio público. Se dejaron venir por todos los escenarios de México unas representaciones de La Casa de Bernarda Alba, de Bodas de Sangre. No, era un frenesí por poner obras de Lorca. Eso quiere decir que ya el personaje y la literatura forman parte de nosotros. Eso es muy interesante y muy importante. El escritor no nada más es ese personaje que está fuera de nosotros, si ya no forma parte, en el caso de Lorca, de nuestra vida cotidiana. La industria editorial mexicana, los mismos poetas mexicanos, la gente reconoce a García Lorca y lo reconoce como propio. A
A pesar de que Federico García Lorca nunca estuvo en México, su huella y su legado han estado presentes gracias a la presencia de mi bisabuelo Fernando Vázquez Ocaña. Fernando fue un periodista cordobés, nacido en Baena. Estuvo muy vinculado a la política, llegó a ser diputado de la Segunda República en Cortes y llegó a ser persona de confianza al grado de ser secretario del presidente Juan Negrín. Obviamente, al estar tan apegado y tan allegado a Negrín, fue uno de los primeros políticos y personas que tuvieron que empezar a pensar en salir del país. Y una de las cosas difíciles que se le presentaron fue la muerte de su mujer, estando en plena guerra civil. Tuvo que dar en adopción a todos sus hijos, 8 hijos, a diferentes familias belgas, y tuvo que ver de qué forma salía y salvaba a toda su familia. Llegan a México sin nada, él pierde todo su patrimonio, pero en México se vuelve a contactar con republicanos españoles, y ellos empiezan a formar un grupo muy fuerte, muy grande, donde siguen buscando mantener su legado. Él era un gran idealista. Él fue la primera persona que escribió la biografía de Federico García Lorca. Con él, al final, mantenía una gran y muy estrecha relación de amistad. Los unía a cuestiones ideales políticos, Los imagino juntos, a Federico y a Fernando aquí en México. Me los imagino trabajando juntos, tomando el café juntos, haciendo reuniones con muchos compatriotas, en algunas tertulias, supongo. Yo creo que Federico García Lorca aquí en México hubiera sido muy pleno porque se hubiera sentido además acobijado por todos sus amigos que estaban aquí. Fernando se enferma de enfisema pulmonar, fumaba muchísimo, pero a pesar de su enfermedad él no deja de ser una persona alegre, activa laboralmente, y muere en el año 66, donde es enterrado en el Panteón Español. Ahí están enterrados los más grandes, ilustres republicanos exiliados en México, y bueno, finalmente todas sus generaciones y familias. Me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, Llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, Llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Fue algo fortuito que me encontrara con esta relación de Chavela con Lorca, porque fue algo que en realidad introdujo Chavela, ¿no? Yo a Chavela la conocía desde un punto de vista como muy superficial, de alguna manera, o sea, conocía algo de su música, etc. Pero fue por una obra de mi madre que estaba haciendo, que ella es actriz. Estaba haciendo un monólogo sobre Frida Kahlo con música de Chavela, y fui al estreno, y al estreno la invitaron. Ella vivía como a 1 hora de aquí de la Ciudad de México, en Tepoztlán. Y entonces vino Chavela a la Ciudad de México al estreno, y de verla
me impactó muchísimo su personalidad como su energía. Hicimos una bonita relación y bueno, de ahí nació la relación también con Rubén, que en ese momento Chabela nos empezó a contar que ella quería hacer algo de poesía de García Lorca, y que su vínculo tan importante y tan grande, que había vivido en la casa del estudiante, en el mismo lugar donde vivió Federico. Y entonces, bueno, pues le cayó muy bien mi hijo, afortunadamente. Y bueno, pues de alguna manera estamos vinculados, pues todos, ¿no? Chabela, Rubén, que es mi hijo, y García Lorca, que yo pues lo he admirado desde siempre. Era como una semidiosa con su poncho, y aunque iba en silla de ruedas, la gente la veía y se echaba a llorar, ¿no? Entonces dije, no, pues yo quiero hacer algo con Chabela, no sé qué, pero quiero hacer algo. Me encantaba su manera de vivir, hasta de morir. Desde que empezamos a hacer las primeras entrevistas me di cuenta de esta casi obsesión que tenía por Lorca. Que cualquier cosa que le preguntaba me respondía de alguna manera como con versos lorquianos, o era así, ¿no? Entonces muy rápido dije, no, ¿qué onda con esta relación? ¿Por qué es tan fuerte, ¿no? Y me pareció como mucho más interesante que solamente lo del proceso creativo. Entonces, en realidad es ella la que mete esta historia de Lorca en el documental. Lo esperé una tarde en Granada, donde estaba toda la luz salada por la nostalgia del mar. Allí conocí, lo saludé, poeta. Le dije, poeta del pueblo, poeta del alba, poeta de la tarde, cuando la luz amarga. Ven, Federico, ven, dame la mano. Yo estoy seguro que si Federico hubiese conocido a Chabela, hubiesen sido de los más íntimos amigos, igual que ocurrió con Margarita Xirgu, ¿no? Porque no es normal ese amor tan grande que tenía Chabela por Federico. Era tanto que con 93 años y con las fuerzas ya flaqueando al máximo, tuvo la fortaleza de subirse en un avión, de venir a España y decir, antes de morirme quiero despedirme de Federico y quiero cantar en España, que tanto me ha dado, en un entorno chiquitito, en un entorno de amigos, ¿no? El Lorca que a mí me queda, o el Lorca que yo tengo dentro, es el Lorca que me dio Chabela Vargas, en realidad, ¿no? Porque yo, lo mismo, o sea, había vivido a Lorca, pero no con esa nitidez de Chabela que te digo, para ella, Lorca vivía. Santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Hubiera sido maravilloso que se fuera a México. Ha dejado, sin estar, una huella enorme como ha dejado en tantísimos sitios. Habría sido un gran personaje en México, desde luego. Y no me sorprende nada que su teatro siga gustando. Sobre todo la Bodas de Sangre, los dramas rurales, me imagino, que impactan en México, ¿no? México era el oasis de la libertad, era donde todos los reprimidos por su forma de pensar, de actuar y de escribir, eran recogidos. Por tanto, de haber vivido es muy probable que Federico García Lorca incluso se hubiese exiliado a México. Dicen que tenía ya el pasaje y todo. A lo mejor quiso volver, a lo mejor le dio miedo venir a México, que es lo que a veces había yo oído a mis padres. No lo sé.
Yo creo que nadie lo supo, a lo mejor ni él mismo. No lo supo. Fue también el azar, ¿no? ¿Por qué no vino? ¿Por qué tenía que ir a un sitio que se suponía que era muy seguro, que era donde había nacido, y lo matan, ¿no? Rarísimo, ¿no? No era lógico. Queridísimos padres, ayer di una lectura de versos para todos los Ateneos Obreros de Cataluña. Se celebró en el Teatro Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña estaba llena de público que oía por altavoces, pues el acto se radió. Fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fe y el cariño enorme que me demostraron. Con una intuición magnífica subrayaron los poemas, pero cuando leí el romance de la Guardia Civil, se puso de pie todo el teatro gritando «¡Viva el poeta del pueblo!». Después tuve que resistir más de hora y media a un desfile de gente dándome la mano. Es el acto más hermoso que he tenido en mi vida. Claro es que las derechas tomarán todas estas cosas para seguir en su campaña contra mí, pero no importa. Es casi conveniente que lo hagan y que sepan de una vez los campos que piso. Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral. Federico García Lorca fue un poeta muy comprometido. Esa imagen de un Lorca inconsciente es mentira. Él no llegó a militar en ningún partido, pero colaboró con su maestro Fernando de los Ríos y con el Partido Socialista. Se sintió cercano al Partido Comunista. Él leyó el manifiesto de intelectuales en favor del Frente Popular en las elecciones de 1936 y en su teatro apostó por argumentos y asuntos que indignaban a la derecha, al pensamiento reaccionario. Entonces Federico estaba en su mundo. Allí en Madrid pues, hay un clima de violencia en que los falangistas asesinan por un lado, los republicanos, los anarquistas, comunistas y demás están matando por otro. Y él entendía que había un clima prebélico y entonces pensó que aquí en Granada pues estaría más seguro. Vuelve porque simplemente quiere estar con su familia. Son tiempos difíciles, se ve venir que viene una situación complicadísima y no quiere estar alejado de los suyos. Federico llega a Granada, pues él se va a la casa de verano, que es la huerta de San Vicente, y ahí es donde pasaban los veranos, y ahí es donde él se instala y donde ese mes de agosto de 1936 pues es varias veces increpado y molestado por sus propios primos hermanos, los hermanos Roldán, con la idea de ajustar cuentas, y entonces en un momento dado deciden la familia trasladarlo a la casa de los Rosales, a la casa del fundador de Falange en Granada. La burguesía granadina tiene mucho poder y los Rosales están protegiendo un rojo maricón peligroso. Y están haciendo mal en protegerlo. Y está pasando todo esto, ¿no? En fecha, una escuadra de Falange al mando del jefe de milicia practicó un registro en casa de detenidos con resultado infructuoso. Este día le fue comunicado por nuestro jefe que no existía acusación alguna contra él. Claro, esto tiene que ser la verdad total. Claro, tú aquí no ibas a mentir ni nada, claro. Pero ¿cómo? Yo estaba jugando ahí. Eso de cruzar unas trincheras en una guerra, pues no lo debió ver claro y pensó acogerse en casa de un amigo, Luis Rosales, que era además de una familia que estaba en la organización, en el núcleo de la Falange española que había preparado el golpe de Estado. Pensó que en casa de unos amigos que eran del otro bando podía estar muy seguro, y se equivocó. En mi casa no se habló nunca de esos días. No se mencionó. No se hablaba de esos últimos tiempos, no. Nunca he oído referencia. Mi padre tampoco. Mi padre estaba en Bruselas y
Y si hubiera estado aquí, estoy segura que no hubiera hablado de eso tampoco. Es un muerto simbólico porque Federico era lo mejor de la tradición española y lo mejor de lo que España puede llegar a ser. Y eso es algo que no se perdonó en su momento. Federico era un mirlo blanco y por su naturaleza, por esa rareza de ser un mirlo blanco entre tanto mirlo negro, puso muy fácil que lo matasen. Era muy visible. No se conocen los motivos exactos, pero hay papeles oficiales que se refieren a su condición sexual e ideológica. Es decir, que su asesinato parece que tuvo que ver con el hecho de ser rojo y maricón. Dichas sean estas palabras con todo el amor. O más bien, se podría decir con una palabra más clara, por ser libre. Solamente puedo encontrar el motivo del cainismo de esta ciudad. A él llega en un momento a decir que la peor burguesía de España está en Granada. Entonces, en ese sentido, Granada parece ser que se la tenía jurada. La Granada de su clase, porque no olvidemos que la clase social de Federico es la de terrateniente, y entonces, claro, que sus propios correligionarios económicos y de clase lo consideren como nefando, pues fue su sentencia de muerte. Era odiado por muchas razones, por sus ideas políticas, por su relación clara de apoyo a la República, por su amistad con Fernando de los Ríos, por ser homosexual, por tener éxito, por tener dinero. Pero la causa principal es un crimen político. El reducir el crimen o querer darle peso a una cuestión de lindes, a unas rencillas de parientes lejanos por unas tierras, creo que no tiene mucho peso. Federico García Lorca fue uno más. No lo olvidemos. Cuando se hacen discusiones de que si fue un asunto de homosexualidad, de que si fue una pelea familiar, fue un asunto de la barbarie de un golpe de Estado que impuso por la fuerza una dictadura que duró 40 años. Ayer mismo, al salir de casa, me encontré con una vecina, le comenté que venía aquí. La pregunta que me hizo es, ¿y todavía sigues buscando? ¿Tiene sentido? Y le dije, todo el del mundo. Las heridas siguen abiertas. Por mucho que ellos digan que están cerradas, siguen abiertas. Porque nosotros seguimos pensando que a mi abuelo nos lo arrebataron. Soy Nieves García Catalán, nieta de adopción o de acogida de Dioscoro Galindo González, el maestro cojo que fue fusilado con García Lorca. Mi abuelo sí era librepensador y él no estaba afiliado a ningún partido ni nada, pero sí que captaba esas ideas y a su vez las enseñaba a sus alumnos, está claro. Por ejemplo, la no creencia en Dios. Él, por ejemplo, a los alumnos, cuando le preguntaban, Dioscoro, ¿Dios existe? Y él lo que les contestaba es, ¿tú lo ves? Yo solo creo en lo que veo. Él solo tuvo un problema y no fue precisamente por sus ideas políticas, fue por pedir algo que sí que le pertenecía, que entonces a todos los maestros de escuela les daban una casa para poder vivir con la familia y él la solicitó en el ayuntamiento y se la negaron. Entonces uno de los señores de allí del pueblo pues le dijo, bueno, pues Dioscoro, no te preocupes, yo te dejo la casa que tengo de los guardeses y te vienes a vivir allí con tu familia. Pero claro, él siguió pidiendo lo que era suyo y además puso una denuncia. Y eso le trajo muchos problemas, sí. Lo que sí es verdad es que las personas del ayuntamiento, al haber puesto esa denuncia, se sintieron como ofendidos. Entonces, cuando estalló la guerra, pues uno de los problemas que tuvo fue ese, independientemente de sus ideas, claro. Mi padre contaba que habían terminado de cenar
Llamaron a la puerta y ya entraron directamente a por él. Lo cogieron, lo llevaron entre dos y mi padre cogió la bicicleta que tenía y se fue detrás del camión donde habían montado a su padre para ver dónde llevaban a su padre y qué iban a hacer con él. Y entonces uno de los guardias de asalto que iban en el camión le apuntó con la escopeta y le dijo: si nos sigues vas a llevar el mismo camino que tu padre. Y entonces mi padre, un poco por su madre y por sus hermanas, él se volvió. Y hasta los 3 días no supieron que a mi abuelo lo habían matado en la madrugada del 17 al 18 de agosto. Mi padre fue el que estuvo investigando, pero no podía ir directamente a la fuente porque evidentemente se iba a marcar y lo iban a detener igual. Y entonces él estuvo investigando con la gente del pueblo, preguntando, y gente del pueblo que no estaba implicada en ese tema, pues fueron preguntando y fueron los que le dijeron que sí, que había sido, que le habían fusilado en la carretera entre Alfacar y Biznar, junto con un poeta y 2 banderilleros. Y luego ya se enteraron del nombre del poeta y de los 2 banderilleros. Siempre se ha pensado que podían haber salido juntos mi abuelo Dioscoro y García Lorca esposados. Lo que sí es verdad, y eso sí me han comentado también, es que al parecer mi abuelo estuvo hablando con García Lorca en la detención y intentó, digamos, animarle, o sea, dentro de la tristeza y de la pena que sentían todos, pero García Lorca, por lo visto, estaba hundido totalmente y entonces mi abuelo, al parecer, intentó ayudarle anímicamente lo que pudo. Que de hecho mi padre estuvo luego 2 años en la cárcel porque, bueno, pues él se pasó a zona roja. Él estaba estudiando medicina, 4º de medicina, tuvo que abandonarlo, evidentemente, cuando mi abuelo murió. Y entonces él estaba haciendo de médico en la zona roja. Entonces, cuando terminó la guerra, dijeron que todas las personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre, que se podían presentar voluntarios, que no les iba a pasar nada. Mi padre, ya casado, pues le dijo a mi madre: yo me voy a presentar porque si no pasa nada, por lo menos ya me quito esto de encima. Y le metieron en la cárcel 2 años. Pero 2 años a base de palizas que mi madre y la mujer, hasta poquito antes de morir, cuando hablaba de ello, lloraba. Porque decía que cada vez que iba a verle era como un monstruo de las palizas que le daban. Y estuvo los 2 años allí encarcelado porque uno de los guardias lo reconoció como hijo de Dioscoro Galindo. El día que se llevaron a mi abuelo Dioscoro, él no pudo coger nada, entonces el reloj se quedó en casa. Mi padre se quedó con él. Ha sido el nexo con mi abuelo, igual que ahora lo es, en mi caso, con mi padre, porque era lo único que teníamos de él. Para mí, cuando lo toco, es como si tocara algo que ha tocado mi padre, que ha tocado mi abuelo. Lo tengo guardado de manera que no se pueda estropear, pero está como estaba, original. Creo que me moriré pensando que es la última vez, que ya no voy a volver más aquí, que ya no voy a hacer nada, que no voy a apoyar ninguna búsqueda, pero cada vez que me llaman es como que se me enciende una lucecita y me dice: tienes que seguir. Es algo que no puedo olvidar, que hay veces que cuando pasa un tiempo digo, bueno, ya parece que todo se ha calmado, igual ahora, pero claro, sí que es verdad que García Lorca es muy importante, entonces no van a dejar de buscarlo, eso está claro, y cada vez que buscan a García Lorca, pues está mi abuelo con él. Buscar el paradero de las víctimas es una obligación de las instituciones, es una obligación del Estado. Si una persona muere asesinada o está desaparecida o sus restos están desaparecidos, el crimen se sigue cometiendo. No ha habido verdad, no ha habido justicia y, por tanto, sin verdad y sin justicia y sin memoria es muy difícil reparar. Ahí es donde hay que enmarcar la cuestión referida a Federico García Lorca. Todos sabemos que murió asesinado durante muchos años. Pensamos que estaban sus restos en el barranco de Biznar y que íbamos a llegar allí, sea de la mano de Ian Gibson o de otros expertos, y íbamos a encontrar esos restos. Y como suele ocurrir en casi todos los hechos, hay matices y hay zonas oscuras. Hay varias circunstancias, ¿no?, por las cuales ese cadáver, digamos, ha estado
inactivo, podríamos decir casi, ¿no? Bueno, sabíamos que había sido asesinado y su asesinato, pero yo creo que hay varias condiciones por las cuales es un cuerpo incómodo. Federico todavía está pagando una especie de factura que él no provocó, sino simplemente se lo provocaron los que vencieron, los que habían decidido cómo se tenía que vivir la vida, qué era correcto, qué era incorrecto, qué era moral y qué era inmoral, desde esa inmoralidad desde la que dictaron sus leyes, ¿no? Y de pronto Granada se ve todavía envuelta en ese halo digamos yo, de mezquindad alrededor del nombre de Federico. En cada reunión de defensores de derechos humanos o de gobiernos incluso, cuando se hablaba de España, se decía muy bien, España aboga por la jurisdicción universal, investigó a Chile, a Pinochet, etc. ¿Y para cuándo? Los crímenes franquistas, que ha llegado a ser calificado por Paul Preston como un genocidio. Y que desde luego que haya en torno a 150.000 víctimas todavía que no han sido identificadas en los lugares donde se encuentran y que nos posicione en el segundo país después de Camboya en número de desaparecidos del mundo, el segundo puesto, pues cuando menos debería hacernos sonrojar y asumir humildemente que no se ha hecho todo lo que se debía. Lorca, por su fama mundial y por el amor que sigue generando hoy a través de su obra, pues digamos que es como el desaparecido que podría de alguna manera representar a todos los desaparecidos. En ese sentido, creo que la búsqueda de Lorca podría ayudar mucho al fin de las fosas comunes y al fin de los desaparecidos bajo la tierra en España. Yo quiero saber cómo acabaron con este genio que nos enriquece. Porque es una persona que yo amo, yo quiero saber cómo lo mataron, ¿no? No me basta con saber que está en aquella montaña. Yo he estado en el barranco de Biznar y siempre se decía que estaba allí, en el barranco de Biznar, donde hay por lo visto 3.000 o 4.000, porque era el sitio a donde normalmente llevaban a los de Granada. No lo sé, no tengo ni idea. Pero yo en eso tampoco soy muy de remover, ¿eh? No estoy con la familia de que no, tampoco. Pero lo mismo que me parece que está muy bien que Machado se quede en Coyure y vayamos allí en peregrinación, lo que queramos ir, pues también podemos ir al barranco de Biznar, donde hay un simple monolito recordando a Federico y a todos los demás que murieron en esas condiciones. Creemos que no es el lugar donde destacarlo, es el lugar de memoria histórica, es el lugar para recordar a todas las víctimas, no a él en particular. A él le estamos recordando cada vez que se lee un libro. Sus restos están aquí, en este centro Federico García Lorca, donde están todos sus manuscritos, sus papeles, sus dibujos, sus cartas. Esos son sus restos y los restos que deben importar a la gente. A Federico García Lorca hay que buscarlo en sus libros y buscarlo con amor, sintiéndonos orgullosos de él, como un inglés se puede sentir orgulloso de Shakespeare o como un argentino se puede sentir orgulloso de Borges. Llevar con cuidado ese orgullo, no manosearlo demasiado, no utilizarlo demagógicamente. A él, como ser humano, lo mataron, pero es verdad que tenemos la fortuna de que lo que le dio tiempo a dejar escrito fue tanto y tan vivo que es inmortal. La putada real no es el futuro que le robaron, sino el que nos robaron a todos los demás, ¿no? También. Federico García Lorca es un símbolo para todo. Fue un hombre que se adelantó a su tiempo. La sensibilidad, la profundidad de su poesía, el conocer y el descubrir el alma de Andalucía, el alma española, su proyección internacional hasta el punto de que ahora estamos reivindicando un Nobel de Literatura póstumo para él mismo. Con 38 años
Un poeta, un pedazo de poeta como él, está en la mitad de su vida. A saber, con 70 y tantos, hasta los 70 y tantos, lo que hubiera producido hubiera sido premio Nobel, probablemente, muy probablemente. Su pérdida para el mundo de la cultura, por supuesto, supuso una tragedia terrible, ¿no? Pero como su poder ha sido tan grande, como decía, nos mataron al hombre, pero su poesía, su obra, incluso su correspondencia, ¿no? Era y es tan genial, tan de genio, tan de alguien que parece que no es de este mundo, pues hace que siga entre nosotros y seguirá pues mientras el mundo sea mundo, ¿no? Él es un revolucionario en su obra. Quiere cambiar la sociedad, además lo dice muchas veces. Quiere que la gente salga con el deseo de que esto cambie. La situación de la mujer, y todo esto, que la gente pueda vivir su vida libremente. Es el gran mensaje. Yo creo que es bastante fácil de imaginar con todo lo que sabemos de él, todo lo que tenemos a mano de cartas, de obra, de fotos, pues el horror más grande. Perder a esa persona que todo el mundo quería tener cerca. Fue tremendo para sus amigos, pues para su familia algo difícil de superar. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar, pero que todos sepan que no he muerto. Fue en ese momento. Este jueves... No me lo puedo creer.